es mi salvación hasta los confines de la tierra. Entonces, esto es como una encomendación muy personalizada. Te puse por luz, o sea, nos estableció como luz para brillar en las naciones, así como las estrellas en el firmamento en medio de una generación torcida y depravada. El Señor nos pone ahí para llevar su salvación hasta los confines de la tierra. Y algunas cosas que me gustaría mencionar. A mí me gusta hablar como en lo posible del cuadro grande y tratarlo de llevar a lo práctico, a lo personal, a lo posible, a lo cotidiano de cada uno de nosotros. Como hemos dicho muchas veces, en estos últimos 100 años el mundo cambió. Y sigue cambiando. El mundo cristiano, el mundo de la fe, el mundo de las misiones ha cambiado estrepitosamente, considerablemente, la verdad. Yo tengo 65 años, nací el mismo año que nació Jucum, 1960. Desde la Segunda Guerra Mundial, desde 1945, o sea, en los últimos 80 años, 1945 a 2025, hubo 117 países que declararon su independencia. O sea, que eran colonias, estaban bajo el poder político de otra nación más poderosa, y que en estos últimos 80 años más de 117 países lograron su independencia. Esto trae cambios culturales, religiosos, económicos, sociales, y muchos de esos lugares hoy los conocemos como esos desafiantes campos misioneros. El año que yo nací y Jucum nació en 1960, hubo solamente en África 17 países en un año que declararon su independencia. Así que cuando pensamos en África, en países de África como un campo misionero, imagínense que tienen menos de 65 años, algunos 40, otros 30, de que son países soberanos. Por eso hay tantas a veces guerras, luchas de poder, conflictos étnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una pequeña y general descripción de nuestro mundo. Cuando yo era chico, la mayoría del mundo cristiano estaba en los países del norte. Estaban Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Noruega, Suecia, también Nueva Zelanda, países que eran conocidos como occidentales o países del primer mundo. El 92% y solamente el 8% del mundo cristiano estaba en los países de Latinoamérica, países africanos y algunos países de Asia. O sea que obviamente había una necesidad enorme de que vinieran misioneros. Y eso traía también, algunos misioneros venían, como nosotros ahora que llevamos nuestro mate a algunos países, como la señorita que nos está presidiendo hoy, dónde va, dónde estuvo, también uno lleva su mate, le gusta el dulce de leche, cuando nos piden yerba y tantas otras cosas, ¿no es cierto? Hoy uno escucha un folclore estando lejos o un tango y se pone a llorar, qué sé yo, hablando del país de cada uno. Entonces, hasta ese momento, el 92% eran misioneros que venían. Yo crecí con esa idea de misionero, eran blancos, rubios, altos, venía el matrimonio con los 4 hijos, todos blanquitos, y ella, la esposa del misionero, tocaba, decía, la piano, o venían con el camioneto, ¿no? Y hablando un español todo medio atravesado, que a veces nos reíamos hasta que nos tocó, nos comienza a tocar a nosotros ir a otros países y hablar todo atravesado el idioma de los países donde vamos, ¿no? Entonces, en estos años el mundo misionero cambió. Imagínense, 8% de los cristianos del mundo estaban en los países del sur. Hoy, el 77% de todos los cristianos convertidos, nacidos de nuevo, que nos conocemos como cristianos nacidos de nuevo, están en los países del sur global. Y solo el 23% están en los países del norte. Hubo un cambio
exponencial muy fuerte del mundo cristiano. Entonces, hoy se calcula que hay 700 millones de creyentes nacidos de nuevo. Uno si cuenta todo el mundo católico es mucho más, pero de los que se consideran cristianos evangélicos hay unos 700 millones en el mundo, de los cuales 150 millones están en nuestro continente latinoamericano. Ahora, la población de nuestra Latinoamérica son unos 600 y algo de 640 millones, de los cuales 150 es un 23%, 150 millones son creyentes en Latinoamérica. Esto da un 20 y algo por ciento. Vengo el otro día de Brasil, del estado de Acre, en el Amazonas brasilero, en el norte de Brasil, y allá me decían que casi el 50% son cristianos evangélicos. Esa es una de las razones por las cuales Brasil hoy es la segunda, después de Estados Unidos, la segunda fuerza misionera por excelencia. Imagínense una ciudad de medio 500.000 habitantes, 500.000 habitantes, tiene más de como 1.500 iglesias evangélicas. Entonces, por un lado decimos, qué bendición, ¿no es cierto? Qué bendición, qué bendición. Si vos crees que es una bendición, levantá la mano, acompáñame, mostrame tu manito ahí. Qué bendición, muy bien, ahí levantando. Estamos de acuerdo. Cuando levantamos la mano es como decir amén, ¿no? Si yo veo que algo digo y vos querés decir amén, levantás la mano diciendo, esto es amén en lenguaje Zoom. Muy bien, entonces es una bendición enorme, es una bendición enorme. Eh, pero también eso implica una tremenda responsabilidad, una tremenda responsabilidad. Así que junto con esa bendición que está llegando, hoy nunca tuvimos tantos universitarios cristianos como ahora, nunca tuvimos tantos deportistas cristianos como ahora, nunca tuvimos tantos profesionales cristianos como ahora, y de paso pongo, nunca tuvimos tantos apartados, como tener gente apartada como tenemos ahora. Pero eso es otro capítulo. Entonces, junto con esa bendición, nunca tuvimos tantos cristianos en la política como tenemos ahora, en el comercio, en educación, en todos lados. Eso implica también una tremenda responsabilidad. Y, y claro, hoy, gracias a Dios, el escenario del mundo también se nos ha abierto en cuanto a oportunidades. Otra vez, cuando yo era chico y me decían, hablaban de misionero, para mí, bueno, misionero se pronunciaba como en inglés, misioneros, ¿no? Eran aquellos que hablaban todo así y venían de países del norte y todo eso, como te dije, blanquitos, rubiecitos, pero ahora se está levantando una ola de buenos morochazos latinos, González, Pérez, García y de todos esos que están yendo por todos lados, aunque a veces sin un peso partido por la mitad, pero viendo cómo Dios obra en formas muy sobrenaturales. ¿Por qué? Porque Él nos puso por luz a las naciones con la finalidad de llevar su salvación hasta donde no quede rincón, hasta el fin, confines de la tierra. Entonces, aparte de esa imagen que yo tenía de siempre misionero era el que venía y el que hablaba así, todo torcido en español, una de las imágenes que todavía tenemos, una de las ideas que tenemos sobre misiones, es que siempre es algo muy lejos, muy pobre y muy sufrido. Muy lejos, muy pobre y muy sufrido. Y a veces cuando hemos hecho despedidas en alguna iglesia, despedidas a misioneros que salen al campo, parece que ya fuera claro, un luto, ¿no? Que lo estamos diciendo, bueno Señor, y oramos, y para que en los momentos de sufrimiento y la soledad del campo, mi sosténlo, casi es como que lo estamos preparando para el ser inmolado, para el sacrificio. Pero hoy la idea, el estereotipo de misioneros hoy ha cambiado, se ha ampliado muchísimo. Entonces, nosotros pensábamos, para ser misionero, algo muy lejos, que es una parte de la verdad, una parte, pero no es el todo.
tiene que ir a lugares muy pobres, que es una parte de la realidad, pero no es la única y no es la última, y tenemos que ir a sufrir, sufrir y sufrir, ¿no? Y a veces hay que sufrir, pero miren, en todos estos años de experiencia, hay mucha gente que sufre mucho más quedándose en su casa que yendo al campo misionero. O sea que el sufrimiento uno no está blindado por decir, bueno, me quedo en casa con mi vida protegida, mi vida segura, y no quiero ir a Morondongo ni Curuntungo para no sufrir. Eso es una cosa irreal. Uno puede sufrir acá como puede sufrir allá, y a veces estando allá en Morondongo sufrís mucho menos que estando en la protección o en la seguridad de tu vida cotidiana, ¿no? Entonces, pero esa es una idea, y es una idea que todos tienen, que muchos todavía tienen, que otra vez, para ser misionero siempre tiene que ser ahí en medio de una tribu, escondida en una roca, en la cima de una montaña, y eso sí es una parte, pero no es la única. Entonces, uno aprende a ver también que el Señor, por ejemplo, el otro día di un dato, que a mí descubrí un dato que me sorprendió. Cuando pensamos en India, por ejemplo, ¿no? Vamos de misionero a la India. ¿Cuál es el pensamiento habitual, la idea, la foto que se te viene a la cabeza? No lo abro ahora el sonido para avanzar con el tiempo, pero lo puedes poner si querés en el chat. ¿Qué idea? Si él dice, vamos de misionero a India, ¿qué se te viene a la cabeza cuando pensás el campo misionero de India? A ver qué ponen ahí algunos en el chat. Pensar, la primera foto, misionero en India, ¿dónde te lo ves haciendo qué? ¿Sirviendo cómo? A ver si aparece algún primer mención, algún comentario. Yo no sé, por lo menos todavía no veo ninguno. Una palabrita pone. Leprosarios, muy bien, ok. ¿Quién más? A ver, en medio de leproso, sirviendo. Pobreza, los niños, muy bien. ¿Alguien más? Cocinando. Olores, ok. Imagino que estará, no sé qué tipo de olores, ahí no está identificado. A ver, ¿alguien más que quiere decir? ¿Qué te imaginas haciendo? Suciedad, ok. Uno más y seguimos adelante. Muy luchado. Ok, interesante. Bueno, vos sabés que India es restricciones, ahí muy bien. ¿Sabés? India es el país que tiene más universidades de todo el mundo. Más universidades de todo el mundo. 43 millones de indios están en carreras terciarias y universitarias en este día, en este preciso momento. ¿Sabés cuántas universidades? Es 5.300, creo 5.347. Me puedo equivocar por 5 o 6 universidades, pero 5.347 universidades en la India. Estados Unidos, todo Estados Unidos tiene menos de 1.400 universidades menos, o sea, anda alrededor de 3.900. En este momento en Estados Unidos hay 20 millones de estudiantes universitarios. India tiene 43 millones. Ahora, imagínense dónde va a estar la mayoría de la materia gris, de los líderes mundiales, de los filósofos, de los profesores, de los científicos, en los próximos 5 años nomás. 5 años. Entonces, y no solo eso, que India es un país que más consume universidad, sino que es bastante barato. Es más barato que en Argentina. Usted puede estudiar y te dan encima una visa por 5 años. Usted puede hasta solicitar becas. Hay unos sitios web donde puede solicitar becas. Uno puede mandar a sus hijos, dice, qué cara en la universidad acá en mi país. Bueno, te dan 5 años de visa, anda a predicar el evangelio a los estudiantes universitarios de la India, son todos de clase media para arriba. Entonces,
y encima te sale mucho más barato. Una universidad promedio creo que estaba, puede haber cambiado en estos últimos 2 años, pero estaba alrededor de 80, $90, menos de 100.000 pesos argentinos por mes. Imagínate. Es más barato. Ahora, si padres de hijos universitarios escuchan ven este video, van a decir, mira, nene, le van a decir a su hijo, si querés estudiar en la universidad, te vas a la India porque les va a salir mucho más barato. Y los títulos son homologados, son muy bien reconocidos en todo el mundo por la influencia histórica que tuvo Inglaterra en la India, ¿no? Entonces, ahora, cuando uno piensa en la industria cinematográfica, el mundo hoy, aparte de los Netflix y todos los demás, el mundo hoy, la principal industria ya no es Hollywood, es Bollywood, también en la India. Entonces, cuando uno comienza a pensar en la India, imagínense las cosas que hemos escrito generalmente, yo siempre lo asocié con la muy lejos, muy pobre, muy sufrido. Pero tenés una cantidad enorme, no solamente de universitarios, sino de artistas, de cantantes, de técnicos de la televisión, de profesionales, de millonarios. Entonces, ¿quién va a alcanzar a esa gente? Pero cuando tenemos una idea de que siempre tenemos que ir como en una posición dominante, uno a veces ve folletos de obra misionera y es siempre el misionero extranjero dando una bolsa de comida o un medicamento o algo al desamparado. Y eso es una parte. El problema es cuando de una parte hacemos el todo. Entonces, claro, ir a predicarle a un profesional, a un empresario de la India o de algún país de África o de algún país de Medio Oriente, nos sentimos como en debilidad, ¿no es cierto? Es más fácil ir al pobre, al leproso, al huérfano, que hay que hacerlo, lo repito, porque nadie me malinterprete. Uno tiene que ver por todo el aspecto de la compasión, la misericordia, pero ¿quién va a ir al otro lado de la moneda de ese mismo país? ¿No? De los poderosos. Entonces, claro, otra vez, a mí me da cierta incomodidad de si yo me encuentro a un Messi de la India o algún, qué sé yo, alguien que es famoso o que es muy reconocido o que tiene mucho poder político en cualquier otro país de estos países pobres, yo me siento un poquito intimidado, ¿no? Porque me es más cómodo ayudar a los niños pobres o a la gente leprosa. Ahí yo me siento que yo estoy dando una ayuda. Pero estamos entrando en un tiempo donde Dios también nos desafía a mirar no solamente la geografía de esos países, sino también a la clase dirigente o a la clase influyente, aquellos que modelan el pensamiento. Imagínate, 43 millones de universitarios en la India, dentro de la India. ¿Quién los va a alcanzar? ¿Cuántos misioneros tenemos del mundo que estén en la India mirando a esos 43 millones, sin hablar de otros cientos de miles que están en la actuación, en Bollywood, en el cine, a estos grupos que ellos son dominantes y nosotros parecemos como los más pequeños, más, es gente que si vos vas a la casa son mansiones. Y si te preguntan dónde vos vivís, a lo mejor estás viviendo en un departamentito de un ambiente compartido con 3 misioneros más. Y ellos tienen sus Maserati, sus BMW, sus Mercedes-Benz, y vos qué vas a tener, a lo mejor el rickshaw, o en la bicicleta, o la motito. Uno se siente, bueno, a esos lugares Dios también nos llama. Eh, Siempre cuento la historia de una vez en una conferencia ahí en Camerún. Habíamos establecido un equipo hace muchos años y que se quedaron ahí a vivir y al siguiente año fuimos a visitarlos con un grupo de pastores, fuimos a dar un viaje misionero para pastores. Entonces estábamos dando una conferencia para pastores de Camerún, teníamos el almuerzo y estaba el patriarca, el pastor más anciano de todos los pastores allí de Camerún. Y él estaba sentado en la cabecera y cuando llegó ya el momento final, que era de comer la fruta, él levanta la mano en señal de que quería decir algo.
Y se dirige a mí y me dice, y a los pastores diciendo, hermanos que vinieron de Argentina, de Sudamérica, muchas gracias por su visita, ustedes son una bendición. Yo quiero contarles algo, me dice. Siempre han venido muchos misioneros desde que yo era chico, y la mayoría, obviamente, de los misioneros eran europeos y norteamericanos. Gente muy buena, que nos animó, nos ayudó, y ellos también, estos misioneros, nos decían que nosotros también podíamos servir a Dios, que nosotros también podíamos ir a las naciones. Y el viejito, este patriarca de los pastores, dijo, pero la verdad, siempre a mí me costó creer. Porque yo veía la realidad de estos misioneros que tenían, sabía que tenían sus casas en Estados Unidos, su auto, su, no sé, su computador, lo que fuera, su estándar de vida, y que vivían otra realidad diferente, tenían el apoyo económico de sus iglesias. Entonces, ellos, aunque ellos, los misioneros extranjeros, nos animaban, para nosotros, la verdad, era difícil creer que Dios podía hacer lo mismo con nosotros. Pero ahora, dice, ahora veo los misioneros que ustedes mandaron de Sudamérica. Me dice, y yo no veo que tienen plata. Es más, veo que viven en un lugar muy pobre, muy barato. Y no solo eso, ninguno se compró auto, ni siquiera se compró una moto. Alguno que otro lo veo andar en bicicleta. Y yo ya ahí me comenzó a picar la garganta de alergia. Dije, me comencé a sentir mal, ¿no? Y yo veo que ellos nunca los veo en ni un restaurante. Siempre los veo y encima, porque los africanos son muy observadores, y se los veo en algún mercado comprando hasta la fruta, la verdura más barata. Y yo ya me agarraba la cabeza, me daba vergüenza escuchar lo que estaba escuchando. Y después la remató diciendo, y no solo eso, es más, algunos no tenían plata y nosotros le hemos dado ofrendas a los misioneros latinos que han venido para poder ayudarlos. Cuando me dijo eso, yo ya me quería hundir en la tierra y dije, Señor, qué vergüenza, qué vergüenza. Y el viejito siguió y dijo, ¿sabe qué, hermano Alejandro? Ahora sí puedo creer. Ahora puedo creer de que Dios va a hacer algo con nosotros los africanos para bendecir a las naciones. Porque si ustedes en Latinoamérica no tienen plata y vienen a mi país a bendecir a mi país no teniendo plata, entonces ahora yo también puedo creer que Dios desde nuestra realidad africana también nos va a levantar a nosotros. Y saben, los pelos de mi brazo se pusieron. Este viejito me dio una cátedra, ¿no? Que tiene que ver con el espíritu de Filipenses 2, que Jesús no se aferró a ser igual a Dios, no tuvo en cuenta, vino en vulnerabilidad y eso le dio una tremenda autoridad, ¿no? Entonces, claro, te quema los papeles, porque uno quiere ir con todo bien armadito, con seguridad, voy a ayudar a los más débiles, los más necesitados, y otra vez recuerdo, eso es muy importante y es un lado de la moneda, pero hay otro, hay otro. Entonces, hoy Dios nos está como invitando, desafiando y abriendo oportunidades para que podamos servir a las naciones de maneras que no habíamos imaginado antes, ¿no? Como dice 1 Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subieron al corazón del hombre, son aquellas que Dios tiene preparada para aquellos que le aman. Y Ayuhu, ¿dónde estamos que le amamos? Estamos acá. A ver, un amén, 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 aleluya, amén. Eh, entonces, hoy podemos ver que se está abriendo un abanico de oportunidades para servir de diferentes maneras al Señor en medio de las naciones. Entonces, otro límite que yo veía, que otra vez era como la cajita, es que estamos limitados a la tarea o pastoral o asistencial, ¿no? O sea, vamos a plantar una iglesia, o vamos a dar un seminario de consejería ahí para la gente más pobre, o lo que tiene que ver con salud, todo lo que tiene que ver con lo asistencial. Los cuadros de misioneros era pastor, enfermera, en esa línea, ¿no? Podría ser quizás un constructor para ir a construir una iglesia en Morondongo o en Curuntingo o donde sea. Entonces, estaba medio limitado por ese tipo de actividades.
Pero hoy el Señor nos ensanchó esa ventana de oportunidades y necesitamos empresarios, abogados, peluqueros, estilistas, diseñadores gráficos, qué sé yo, todo lo que te puedas imaginar, todo lo que entra en la actividad propia en tu ciudad, lo mismo podemos hacerlo en otro lugar, pero con la diferencia que acá tenemos un montón de oportunidad, televisión, radio cristiana y campaña, y allá no lo tenés, o tenés muy reducido. Pero el Señor nos abre la oportunidad de tareas otra vez, en el mundo empresarial, comercial, cultural, universitario, cosas cortas, artísticas, impactos cortos, impactos largos, todo lo que se nos pueda y nos podamos imaginar, todo lo que el Señor quiere traer como creatividad, innovación. ¿Saben? Un día me dijeron ¿cómo se llama? Tutoriales en YouTube eh, de make-up, de maquillaje, tienen 60 millones de mujeres musulmanas que siguen los tutoriales de make-up. 60 millones de mujeres musulmanas. Imagínate, ¿quién podría levantar para llegar ahí, descubrir como esos espacios vacíos, esas oportunidades para meterse desde acá o estando allá también, ¿no? Ahí tenemos varios que están haciendo cursos para director técnico de fútbol. Y encima hoy todavía que podemos todavía ser campeones mundiales de fútbol, las puertas que se abren. Entonces la escuela, que tenemos la escuela de liderazgo de ministerios deportivos y muchachos preparándose y ya enseñando en un instituto de formación de directores técnicos de fútbol, las puertas abiertas que hay. Entonces, hoy muchos países vos decís, mira, yo tengo un título certificado oficial de técnico de fútbol graduado en Argentina y te puedes meter en muchos países, cosas que antes no imaginábamos, ¿no es cierto? Entonces, son esos limitantes que hemos tenido. Por eso es que a veces no va mucha gente a una conferencia misionera porque se imagina, bueno, si yo no soy pastor, yo no soy enfermera, o no soy constructor, entonces no es para mí. O si es muy lejos, muy sufrido, muy pobre, muy terrible, entonces parece que el mercado de interesados para la obra de misiones son aquellos que son muy consagrados, casi como la monja Margarita y el cura Rodrigo, no sé, esos que sí, ni vamos, ni importa lo que haya que sufrir, pero hoy necesitamos todo tipo de gente. Hay oportunidad para niños, hay oportunidad para ancianos, hay oportunidad para lo que quieras, ¿no? Entonces, eso es una bendición, que esas cajas que nos limitaban se están resquebrajando. Y esto es muy, pero muy importante. Eh, eh, Esta diversidad ministerial, ¿no? Entrando, por ejemplo, a la ONU, Organización de Naciones Unidas, o a la OEA, o a foros internacionales, a través de las universidades, formando fundaciones, ONGs. Imagínese que alguien pudiera levantar un movimiento, una iniciativa. Hay de los 66 países que son oficialmente musulmanes, hay 40 y algo que son más restringidos, más cerrados. Ahora, imagínense qué podría pasar si se levantara un movimiento que el mismo día, a la misma hora, se acerque a todas las embajadas de los países musulmanes del mundo con un petitorio, con una carta firmada por miles, cientos de miles de personas, y les digan: queremos reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad? Que ustedes tienen libertad para islamizar en nuestros países, para llevar, promover el Islam en Argentina o en donde sea. Queremos lo mismo, que tener esa libertad para en sus países musulmanes
compartir nuestra fe sin temor a ser deportados, a ser perseguidos. Ahora, eso se puede lograr con la presión internacional. Por ejemplo, hay un país, no voy a dar el nombre, que quiere entrar a la Unión Europea, un país musulmán. La Unión Europea, como uno de los requisitos, le dice que tiene que haber libertad de culto. Libertad de culto. Y este país sí o sí quiere entrar a la Unión Europea. Unión Europea dice libertad de culto, sí o si no, no hay trato. Y ahí está en conflicto porque se pierde grande oportunidad este país a menos que abra las puertas para que haya libertad de culto en su país musulmán. Entonces, hay la opinión pública, las redes sociales. Imagínate si hoy todos los países musulmanes dicen, a partir de hoy, por alguien que haya tenido la iniciativa diplomática, y los países musulmanes dicen, a partir de hoy, todos son libres los que quieran venir a nuestros países musulmanes y pueden construir un templo, predicar libremente, saltamos de alegría, imagínate. Esto sería la gloria, pero no tenemos gente que lo esté haciendo todavía. Entonces, hoy el marco en cuanto a la obra misionera, de cosas chiquitas o poco visibles o muy visibles, te dan una oportunidad, una oportunidad enorme. Entonces, esto es sobre a veces estos cambios globales que hemos vivido, que estamos viviendo, cómo están rompiendo nuestras cajas, ¿no? Y parte de estos minutos de lo que estoy compartiendo es como atrevernos a más, a pensar de una manera mucho más amplia, a orar de una manera mucho más amplia, a extender el círculo de la visión, no solamente de la misión, sino de la manera de ver que hay lugar para todos, que hay lugar para todos. Me acuerdo cuando hace unos años dos abogados me dijeron, nosotros tenemos un problema, tenemos llamado misionero, pero somos abogados. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se hace? Y le digo, sentate 5 minutos, dame 5 minutos, le digo. Hoy tenemos iglesias, ministerios misioneros que son perseguidos en algunos países. Necesitamos abogados que manejen derecho internacional, que nos ayuden cómo armar el paquete institucional legal de proyectos misioneros. En algunos países necesitamos asesoramiento legal para el campo misionero o de cómo hacer negocios para poder entrar y comprar restaurantes, comprar hoteles, necesitamos asesoramiento legal. Entonces, pero claro que tenemos lugar, necesitamos lugar para científicos, para agricultores, para constructores, para lo que se te ocurra, tiene lugar en la lista. Hay lugar para misioneros que van por toda la vida y hay lugar para los que van por pocos días, ¿no? A eso yo le llamo los que son maratonistas y los que son velocistas. Los dos son atletas, los dos son corredores, pero tienen un ritmo diferente y tienen un entrenamiento diferente. Una cosa es prepararse para una maratón de 42 kilómetros y otra cosa es prepararse para 100 metros. ¿No? Para correr 100 o 200 o 300 metros, donde ahí lo importante, pones toda la carne al asador para 100 metros. Son, no sé, 8, 9 segundos. Te preparas 4 años para los Juegos Olímpicos para 9 segundos. Y es para un momento. Y es tan atleta, tan corredor, el que corre es velocista, como Usain Bolt, la gran leyenda, como el que corre tiene que administrar los 42.000 kilómetros la maratón, que es más de resistencia. Una es más de poder y la otra es de perseverancia. Ahora, en cualquier servicio al Señor necesita poder y necesita perseverancia. Y algunos se destacan por una y otros se destacan por otra. Entonces hay gente que va a servir al Señor en una campaña, en un evento, en un campamento, en una conferencia, en un festival, que tiene inicio, desarrollo y fin, ¿no? Y son excelentes para eso. Ahora, si vos lo mandás para plantar una iglesia que es de hoy para los próximos 15 años, lo mataste al tipo.
lo mataste al misionero. Entonces encima le cargamos diciendo, le cargamos el peso diciendo, bueno, evidentemente no tenía un llamado misionero porque no perseveró. Algunos no perseveran, pero este tenía otras características, era un toro, ¿viste? Para una corrida, y hay otros que son más los que te acompañan desde la cuna de nacimiento hasta el cajón del cementerio, ¿no? Que van lento pero seguro y que están ahí, que están ahí, que están ahí, y necesitamos del uno y del otro, porque esto no se trata de así o asá, esto es así y asá. No se trata de uno o el otro, es del uno y el otro. No se trata de acá o allá, es acá y allá. Entonces, dejo esta palabrita para que nosotros podamos evaluarla también. Es el concepto de, anotate, simultaneidad. Simultaneidad. Simultaneidad es que mientras que Dios va haciendo una cosa, va pasando la otra, ¿no? Entonces es simultáneamente. Allí en Hechos capítulo 1 dice, van a ser mis testigos tanto en, anotad esto, tanto en, es simultáneo, tanto en Judea, el original dice así, tanto en, no dice primero y una vez que termine Jerusalén, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, tanto en la esquina como en la China. Es el corazón abierto de que Dios puede levantar gente para la esquina, para la China, para universitarios, para los pobres, para los ricos, de corto plazo, de largo plazo. Entonces, parte de estos cambios globales nos inspiran, nos llevan a nosotros a decir, Señor, no quiero poner una cajita, no quiero mirar con anteojeras, como no quiero tener como los caballos ahí que le ponen, yo quiero tener una mirada como la tenés vos, que podés usar un grupo de niños que va por un mes, o adolescentes, o algunos viejitos como mi mamá cuando fue a los 70 y algo, hizo un viaje misionero al norte de África, a España, visitando misioneros, y ella se dedicaba a prepararles la comidita argentina que los misioneros extrañaban. Y a los 5 minutos, mientras preparaba las milanesas con puré, entonces el misionero estaba llorando en el hombro de mi mamá. Y así que le dijimos, mamá, vos tenés el ministerio misionero del hombro, el hombro, no el hombre, el hombro misionero. Así que ella se reía, la viejita. Entonces, hay tantas formas y estrategias. Por eso, esta es la idea de tener una mentalidad, un corazón de simultaneidad. Dios lo puede hacer con este, con aquel, de esta manera, de la otra, simultáneamente, como lo hace con nosotros. Mientras Él está transformando nuestra vida y tratando con nuestro carácter, nos quiere usar para bendecir a otros. Y mientras nos usa para bendecir a otros, sigue trabajando y ahí modelando como alfarero con el barro nuestras vidas. Mientras Él nos va edificando, transformando, nos va usando para bendecir y viceversa. Y así se mueve el Señor. Para que no digamos, no, esto, como algunos dijeron, estos que van por un año al campo misionero son solamente turistas. Mira, dame 10.000 turistas de esto y podemos sacudir el mundo. Entonces, hoy nuestra valoración del llamado misionero, de las estrategias misioneras, está, gracias a Dios, mucho más abierta. Y ahora que por la bendición que vino sobre países del sur global, tenemos mayor responsabilidad para entrenar misioneros, para enviarlos, para ir de una manera, para ir de otra, hacerlo aquí y allá. Señor, acá estamos, acá estamos. Y obviamente va a tener que liberarse y se está liberando todo el factor sobrenatural. Sobrenatural. Digo una última cosita antes de ir al break. La mayor cantidad, o sea, donde vayamos a cualquier campo misionero tenemos gigantes. En todo lugar hay gigantes. Gigantes de la cultura, gigantes espirituales, digo, ¿no? De la economía, puede ser del idioma, ¿no? Culturales, hay gigantes. La distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
Pero generalmente pensamos que los grandes gigantes solamente estarán allá en Morondongo y Curuntungo. Yo quiero decirte que muchos, si no la mayoría, muchos de los grandes gigantes que tenemos que enfrentar están acá, están en nuestro territorio, están en el antes de salir, en el antes de salir o en cuando voy a volver, ¿no? Cuando voy a salir o cuando voy a volver, el antes de. Y ahí uno se enfrenta con muchos gigantes, la falta de apoyo, no solamente la falta de apoyo económico, es básicamente, tiene que ver con temores, temor a qué va a pasar con lo que estoy dejando, temor al fracaso, temor al que dirán, temor, temor al temor. Entonces uno lucha mucho con esos temores. Eh, y a veces el que vuelve también lucha y cómo va a ser ahora en esta segunda etapa, ya no es como antes. Y entonces muchas de los inconvenientes, obstáculos, aparte de lo que son visas, finanzas, pasaportes, estado de salud, tratamientos. Entonces, acá yo tengo el hospital, que aunque sea me van a atender, allá a lo mejor no tengo nada, o si voy al hospital me sale una fortuna. Entonces, mucho, ¿cómo te vas a ir si tu papá está enfermo, tu mamá es pobre o tus hermanos, tenés un hermano drogadito? ¿Cómo te vas a ir y vas a llevarte a los nenes y separarlo de los abuelos? Hay mucho ataque, hay mucho ataque. O de qué vas a vivir, o va a ser más difícil conseguir esposo o esposa allá. Entonces uno lucha con fantasmas y otros que no son fantasmas, pero son enemigos reales. Después de tantos años y acompañar a tantos misioneros transculturales, me he dado cuenta que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los grandes gigantes están acá, están acá. Y ahí son parte de nuestro campo de batalla. Obviamente que cuando estamos en el campo hay otros gigantes con los cuales tenemos que enfrentar, pero los principales, los que más cuesta vencer es romper la resistencia, están acá donde nosotros vamos a ir. Y si nosotros tomamos autoridad y pensemos los gigantes que tenemos en lo local, entonces va a ser mucho más fácil poder vencer a los gigantes que vamos a encontrar en Morondongo, en Curuntungo o en Mengo o donde sea. Entonces, eh, termino con esto en este último minuto y medio. Nosotros venimos de un contexto en Latinoamérica de debilidad, especialmente de debilidad y vulnerabilidad económica. No hace falta decir, pero lo digo, que lo único que a nosotros nos queda es esto, hacer nuestro máximo para levantar finanzas y tener paz y proclamar milagros, en movernos en esta dimensión de lo sobrenatural, tener expectativas de lo sobrenatural, porque solamente se puede impulsar la obra misionera a través de milagros. En todos los misioneros que hemos enviado, en todo lo que es la vida de Jucún como misión, si no hubiera sido y si no sigue, si fuera siendo, continuar siendo por el obrar sobrenatural de Dios, sería imposible. Todos nuestros métodos, todos nuestros esfuerzos llegaron hasta un punto y después tenía que desatarse algo del cielo, algo sobrenatural. Entonces, cuando uno quiere tener todo agarradito, todo bien preparadito, les cuento la última historia y luego vamos al break. Hace unos cuantos años teníamos una misionera en Europa y ella había postergado mucho su salida al campo misionero porque quería tener un buen colchón reserva de plata. Tenía su negocio, entonces fue juntando, porque el argumento que ella tenía, con muy buena intención, es: yo no quiero ser una carga a mi iglesia, entonces quiero ir con un dinero, generar con mi negocio, que me manden dinero mensualmente al país donde voy y llevarme una buena protección, un buen caudal de dólares. Entonces así lo hizo
se demoró un poco en salir porque quería otra vez autofinanciarse y no ser una molestia para nadie. Eh, lo que hace, y dejó a alguien de la familia a cargo del negocio, todo perfecto, perfecto, perfecto. Llegó a Europa, los primeros meses bien, pero el negocio que había dejado en Buenos Aires comenzó a ir mal. Y le robaron después, creo que se incendió otra vez, o sea, fue de mal en peor y ya no le podían mandar el dinero del negocio para su sustento mensual. Se le acabaron las reservas y comenzó a pasar necesidad. Entonces estaba muy bajoneada, muy desanimada, porque ella había invertido mucho tiempo para autoabastecerse de finanzas para no tener que ser una carga a la iglesia. Entonces, yo le voy a visitar un día, ella estaba muy abatida porque no tenía, estaba en una situación muy lamentable su economía, y entonces en medio de su dolor yo saco un sobrecito y le digo, mira, esto te mandan los niños, la escuela dominical de tu iglesia. Y ella abre un sobre, había cartitas y había, no sé, $400, no me acuerdo ahora. Y ella, se pone a llorar, toda emocionada. Cuando se le pasa un poco el llanto, yo saco otro sobre y dice, mira, esto es de los jóvenes de tu iglesia. Y había, no sé, $700. Y otra vez la lloradera, se larga a llorar. Y después saco otro sobrecito, esto de las mujeres de la iglesia, $1000, no me acuerdo. Y después digo, y esto es de los pastores de toda la congregación, y había otros $2000. La mujer esta, la misionera, era una Magdalena llorando por todos los rincones. Y entonces después que se terminó toda la lloradera, yo le dije, ¿te das cuenta lo que pasó acá? Dios te permitió estar en necesidad. Una, para que aprendas a depender del Señor. Y la otra, para que no seas tan orgullosa y aprendas a recibir, ¿no? Porque vos querías, te protegiste tanto, te blindaste tanto para no tener que pedir, nunca tener que necesitar de nadie, que ahora Dios te dejó vulnerable para que tengas que depender de Dios y creer en milagros y también permitir que otros se involucren, que querían involucrarse, pero vos no los dejabas porque vos no necesitabas de nadie. Y claro, ahí me dio toda la razón. Me dijo, sí, Alejandro, tenés razón. Entonces, hay un mundo sobrenatural, pero también hay un mundo de enseñanza en esta área también de finanzas, de lo sobrenatural y de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Entonces, no sé, jefa, vamos a un brequecito, después yo sigo una parte y dejamos también para preguntas en el próximo bloque, si a usted le parece bien. Amén. Amén. Eso sí pueden conectar la camarita, sería bueno también, ¿no? Muy bien. Gracias. Ahí veo Lucía, que no la veo Sí, todavía. Evelyn Sack, Graciela, Fernanda. gracias. Laura, ¿cómo estás, Laura? Ay, qué lindo verte. A ver, ¿quién más aquí? Laura Peralta, Joana, Jucuma Argentina, Lux Rotar, Romina de Salta, Mayra Acosta, Judith Pavón, claro, Marta Castro, Álvaro, ok, qué bueno, qué bueno. Bueno, gloria a Dios. Bueno, ¿seguimos entonces? Bueno, perfecto. Bueno, me gustaría comenzar, antes de seguir con lo que tengo preparado, me gustaría comenzar con alguna pregunta o algún agregado, si alguien quiere agregar algo o preguntar algo de lo que hemos hablado hasta ahora, o alguna otra, obviamente alguna otra pregunta que tengas relacionada con la obra misionera. Entonces podemos tomar unos primeros minutos para abrir si hay preguntas. Si no hay preguntas, entonces repito toda la clase de vuelta, o no sé si quedó todo muy claro o muy confuso, pero bueno, ahí entonces, si hay algo que no se haya entendido bien, que yo no haya explicado bien, o algún otro punto, algún otro tema sobre la obra misionera, abrimos para que pueda haber alguna pregunta, no sé si una mano levantada, poner la manito, o como
quiere hacer nuestra coordinadora, pero ahí lo abrimos ahí alguna pregunta que alguien quiera hacer. Sí, ahí incluso escribí, si no se animan o no funciona su micrófono, también de poder escribir en el chat la pregunta y ahí la estamos respondiendo también. Muy bien. ¿Hable ahora o calle O para calle pues. siempre? Sí, 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 sí. A ver, vamos contando. Buenas, Hola, ¿qué buenas, tal? ¿Cómo estás, bendiciones. Mayra? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Un placer poder estar aquí, compartir con ustedes. Muy bien. Muy interesante, la verdad. Y tenía por ahí unas preguntas con respecto a, usted comentaba por ahí el tema de India, que si bien cuando usted ha preguntado, bueno, ¿qué se nos viene qué es lo primero que se nos viene cuando hablamos de India? Y sí, la verdad que hay tantas cosas de India que uno, bueno, los informes y un montón de cosas, pero, por ejemplo, una de las cosas que me ha quedado ahí en el tintero, por así decir, es el hecho de, ahí se trabaja mucho a través de las castas, ¿verdad? En India, o sea, está muy marcado eso. Y bueno, el tema del lugar de la mujer también. Y si bien usted compartía de que India es un lugar en donde hay más universidades que en otros lados, también cómo se lleva adelante el tema de los misioneros, o en este caso, misioneras, eh, solteras, por así decir, que van, yo sé que bueno, hay que tener mucho cuidado y todo lo demás, pero ¿cómo sería un poco ahí el tema en cuestión a las misiones ahí en India? Bueno, también Joana, que vivió un tiempito ahí en la India, podría dar su perspectiva, pero en primer lugar, India es un mosaico muy diverso de religiones, de idiomas eh, y de culturas y de niveles socioeconómicos. Generalmente, los lugares que son más tradicionales, que tienen más límites con la mujer y todo eso, son las aldeas y los pueblos más pequeños. Las grandes ciudades, por ejemplo, como la capital, Nueva Delhi, y otras como Mumbai, que están muy ligadas al arte también, son mucho más como occidentales o más libres, por así decirlo, en cuanto al rol de la mujer, su inserción en la sociedad, libertad de moverse. Y entonces depende mucho también, está dado, como pasa a veces en nuestra Latinoamérica, las grandes ciudades son más abiertas, los pueblos más chiquitos guardan más la tradición. Entonces hay lugares que son más de predominio musulmán y es más complicado. Es más complicado que lugares de predominio hindú, de religión hinduista. Eh, pero sí hay puertas abiertas para mujeres, especialmente en ámbitos como el artístico, el universitario, porque la mujer también hay movimientos de, digamos, de liberación femenina, vamos a decir, muy grandes también en todos estos países. Entonces, ha cambiado mucho en estos, especialmente, no sé, 15 años, 10 15 años. La mujer tiene mucho más libertad como decir, de vivir su vida, ¿no? Y especialmente en las franjas económicas de mediana, de clase media y clase alta. Ahí hay más libertad todavía para el accionar de una mujer extranjera. No sé si, Joana, vos querés agregar algo más sobre la mujer en India para una misionera extranjera. Joana, no sé si está ahí. Está la foto. Se escapó Joana y bueno, este, pero bueno, más o menos esta es la cosa. No sé si te sirve mi respuesta, pero otra vez, eh, India no es solamente un subcontinente, es un continente entero y una cosa es el sur, otra cosa es el norte, otra cosa es la zona de Cachemira, el límite con Pakistán, otra vez las ciudades grandes tienen tendencia otra vez a ser más libres.
más abiertas. Entonces, para una mujer sola que vaya, nuestra recomendación, una, que vaya como parte de un equipo, está bien, que sería lo ideal, que no se moviera sola. Pero si por alguna razón tuviera que estar más sola, que se mueva en ambientes de clase media para arriba, ciudades grandes, en ámbitos así, como el artístico, el filosófico, el universitario, ese tipo que son, se acepta mucho más el rol de la mujer soltera, digamos, ¿no? No sé si ayuda un poco, Bien, perfecto, perfecto, muchas gracias. Gracias, ¿no? Por me favor. sirve. Ok, aquí hay otra que en el chat, yo siempre escuchaba en las iglesias que se decían que para ser un misionero tenés que dejar una profesión porque muchos los que iban a misionar fracasaban y pasaban mucha necesidad y luego dejaban y se volvían a su país. Y cuando entré en Jucum me di cuenta que no era tal como lo decían, porque la mayoría de la iglesia tiene ese concepto. Eh, eh, Otra vez hablamos de simultaneidad, ¿no? Es muy bueno a los que van con una profesión, ahí se me fue, acá, sí, bueno, no. Es bueno en los que van con una profesión y no necesariamente, eh, porque el motor acá es cuál, o sea, la pregunta es cuál es nuestra motivación, ¿no? Si yo voy, mi prioridad es extender el reino de Dios o es ir a ganar plata porque soy ingeniero y me contratan de un gasoducto en Arabia Saudita, ¿no? Entonces, hay gente que, ahora, está bien, si vas con una mentalidad, un corazón misionero y encima te pagan, te contratan, doble bendición. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que motiva mi acción? ¿Qué es mi prioridad? ¿Para qué voy? ¿No? ¿Cuál es el motor mayor que me impulsa? Entonces, hay gente que ha ido con una profesión y no le sirvió para nada. Este, y hay gente que ha ido sin una profesión y están siendo una tremenda bendición. Eh, Me acuerdo de una vez que en una iglesia, alguien que tenía un llamado a Medio Oriente, le pincharon el globo, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahí, la familia, y esto y lo otro, y que es peligroso, y todo eso porque iba de misionero. Y finalmente fue tan desalentado que no fue. A los pocos meses, un ingeniero de la misma iglesia le ofrecen un contrato de miles y miles de dólares para ir al mismo país de Medio Oriente. Ahora, él no tenía una visión misionera, él tenía un trabajo y quería ganar plata y asegurar el futuro de su familia. Y le hicieron una flor de despedida en la iglesia, en la misma iglesia. Entonces, al que quería ir a predicar, lo desalentaron. Al que iba a ganar mucha plata, le hicieron toda la fiesta, ¿no? Entonces, en eso también creo que nosotros tenemos que abrir una coherencia. Hay gente que, a veces familia, amigos, gente de la iglesia, que desanima a alguien que tiene el llamado misionero, y yo le digo, deciles que te voy a pagar $10.000 por mes, a ver qué dicen. Este, y cuando le dicen en chiste que les van a pagar como misionero $10.000 por mes, ahí le preguntan al misionero, ¿y no hay lugar para uno más? Entonces, por el hecho de tener plata o no tener plata, que te apoyen o no te apoyen, no es la motivación correcta. Bueno, no sé si estoy contestando, pero es lo que por lo menos vi que podía contestar. Necesitamos los dos. No hay uno que sea mejor que el otro. Hay muchos que van con su profesión y vuelven frustrados, otros son una bendición y lo mismo del otro lado. Muy bien, no sé si hay alguna manito más o algún chat más, alguna pregunta más. Si no, Yo tengo otra pregunta con respecto a lo que estabas hablando recién. Cuando nos pasa esto de que gente de nuestra iglesia medio como que nos desanima a seguir con el tema de las misiones, ¿cómo hacemos para ponerle, no caernos en el proceso? Como nadie nos apoya, nos sentimos un poco solos. eh, ¿Cómo hacemos en ese sentido? mira, hay algunas cositas que uno puede hacer.
no lo dice la Biblia, pero ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no es cierto? Entonces, me acuerdo cuando yo era bien jovencito, mi hermano mayor, que hoy es misionero, estudiaba abogacía, era líder de los jóvenes y él no quería saber nada con la obra misionera. Y él era el líder de los jóvenes. Pero un día yo llevé un misionero a mi casa y mi mamá lo puso a dormir en la misma habitación que mi hermano. Y mi hermano se levantaba cada día y lo veía al misionero, ya que había tendido la cama, arrodillado a los pies de la cama, con la Biblia abierta, teniendo su tiempo a solas y orando por las naciones. Eso fue la primera mañana, la segunda mañana pasó lo mismo, la tercera mañana, a la cuarta mañana ya mi hermano ya casi que no aguantó, o sea, le impactó la vida del misionero, ¿no? Entonces, algunas cositas que podemos hacer: invitar misioneros que vengan a nuestra iglesia, sugerir al pastor que nos dé 5 minutos en el culto para un tiempo de oración por las naciones, invitar otra vez a misioneros que puedan hablar o que se hospeden en la casa de creyentes de la iglesia, juntar entre varios hermanos para pagar un boleto de avión para el pastor, para que vaya durante 15 días a Morondongo, a la China, a la India, a algún lugar donde él tenga su propia experiencia transcultural, ¿no? Me acuerdo de un pastor que un día vino, un pastor amigo, querido pastor, y me dijo: Alejandro, vos sabés que yo nunca apoyé la obra misionera. Y siempre nuestra denominación se enfocó a la tarea local, del barrio, de la ciudad, y nunca, para nosotros nunca fue una prioridad las otras naciones, ¿no? Yo ya sabía de eso porque varios de su iglesia habían querido venir a prepararse y él a todos los había desanimado, diciendo: no, mirá, con la necesidad que hay acá y en Argentina, ¿para qué te vas a ir tan lejos? Etcétera, etcétera. Y entonces en un momento de la conversación este pastor amigo me dice: yo nunca apoyé las misiones, pero ahora tengo un problema, me dice. Mi propio hijo tiene un llamado misionero y a mi hijo no le puedo, estaba quebrado, no le puedo decir que no. Digo: a un montón de chicos, de muchachos, vos los desanimaste, y ahora que te toca con tu propio hijo, no te animas. Lo apreté, lo arrinconé con sentido del humor, pero con ahí no lo dejé escaparse. Digo: mirá, qué tremendo, ¿no? Entonces, lo que uno no se abre a veces para otros, sí cede ante la visión de su hijo. Y así pasó con su hijo, gracias a Dios. Entonces, podemos orar por nuestro círculo, sea de familia, de iglesia, el liderazgo de la iglesia, y hacer algunas cositas como eso, invitar misioneros, dar información misionera, juntar plata entre varios hermanos para que el pastor salga un poquito de su localismo y pueda tener una experiencia, aunque sea de 15 días, y le preparamos para que pueda hospedarse con algunos misioneros en un país musulmán, qué sé yo, en algún lugar de eso. Un pastor que hizo eso estaba arrodillado en la habitación de su hotel en India y dijo: después de 25 años de pastor, dice, recién ahora entiendo Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, recién ahora. Entonces hay cositas prácticas como esas que podemos hacer: enviarle información misionera a la familia, a los pastores, como para que puedan ir probando el agua, ¿no? Es como poner sal en la boca, te produce sed. Entonces, cositas así, sencillas, pueden ayudar a que la mentalidad, el ambiente cambie, ¿no? Tratar de otra vez de traer misioneros que compartan en la iglesia y ese tipo de cosas ayuda muchísimo. Muy bien, quedan unos poquitos minutos. A ver, ¿qué me dicen acá? En algún lugar parece que se cortó la luz. Están tratando de reconectar el internet. No sé dónde fue, pero ahí estamos. ¿Se escucha bien? Ya, sí, ya estamos, Ale. Se nos cortó a nosotros la luz acá en la base, pero ustedes siguieron, no hay problema. Mira, bueno, muy bien. Ya volvimos. Ya estamos de vuelta. Ok, entonces sigo con un poquito de
de tema de que tenía aquí para compartir. Otra vez, ¿no? Él nos puso por luz a las naciones a fin de llevar su salvación hasta los confines de la tierra. Y con esa pasión de Hechos 13, 47, seguimos adelante avanzando en esta responsabilidad que Dios nos ha dado con tanta bendición, que Dios nos ha dado de tener tanto crecimiento del Evangelio en nuestros países. Quiero mencionar en estos minutos, para que nos sirva de ayuda también, es una reflexión, pensando en el futuro también, de algunos errores que hemos cometido en el pasado. Errores que le podés poner, si querés, de título, debilidades misioneras, ¿no? Debilidades misioneras, o el título que después más te guste, pero eso es un poquito de lo que quiero, algunos errores que hemos cometido históricamente en la obra misionera, especialmente que los vimos con los misioneros que llegaron a nuestra Latinoamérica, porque todavía estamos haciendo, somos primerizos, digamos, en cuanto al envío desde Latinoamérica. No tenemos tanto más de 30 años comenzando a enviar misioneros, pero podemos aprender mucho de la experiencia que han tenido los misioneros que han venido a nuestras costas, a nuestros países, la evaluación de ellos después de 30, 40, 50 años de obra misionera. Entonces aquí van algunas, quizás 8 o 9 puntos rapiditos sobre las debilidades misioneras en la historia, ¿no? Una ha sido no ver el campo de misión como una fuerza misionera, no ver al campo de misión como una fuerza misionera. En otras palabras, los misioneros, o muchos de los misioneros que vinieron a nuestras costas, no nos dijeron que nosotros también podíamos ser misioneros. No nos fueron preparando con visión misionera desde que éramos nuevos creyentes. Nosotros éramos su campo de misión. Era Latinoamérica, era Argentina, Perú, Bolivia, y ellos sacaban las fotos, las mandaban a sus países para levantar finanzas, y siempre nosotros íbamos a ser su campo de cosecha. Y está bien, y gloria a Dios porque vinieron y nos predicaron el Evangelio, y si hoy podemos tener este tipo de conversaciones sobre misiones es porque alguien vino, porque alguien llegó y nos trajo el Evangelio. Pero nos costó, por ejemplo, nos costó no solamente dar gente para la obra misionera, sino dar plata, porque todo venía servido en bandeja. No nos enseñaron a dar, porque todo era el misionero extranjero que pagaba todo, que ponía todo, y por lo tanto, como ponía todo, pagaba todo, era el que mandaba todo. Y esto ha sido una generalidad, no todos han sido así. Entonces, no haber visto el campo de misión como algo simultáneamente como una fuerza misionera. Entonces, cuando llegamos a Chinchonchán, tenemos que orar para que no solamente el Evangelio entre en Chinchonchán, sino para ver que se levanten misioneros chinchonanenses para bendecir las naciones. Porque esto es la gran comisión, se trata de todas las naciones hacia todas las naciones, ¿no? Entonces, hoy el Señor quiere levantar misioneros chinos, no solamente supermercados chinos, sino misioneros chinos de todas las naciones, que vayan a todas las naciones, y que sigamos yendo misioneros de acá para China, que sigan viniendo misioneros europeos a Latinoamérica. Las puertas tienen que estar abiertas. No podemos decir, no, ya se terminó el tiempo de los misioneros gringos que vengan. No, que sigan viniendo y que vayan misioneros de acá a Europa o Estados Unidos, a Canadá y a todos los rincones del planeta. Entonces, esta fue una de las debilidades, que no hubo simultaneidad. Que bueno, este es mi campo de misionero y ahí acá me quedo, y nos costó mucho cambiar la mentalidad de que nosotros teníamos que poner plata, dar, esforzarnos y también poder ir. Nos costó mucho esa transición. Esta transición cuando fue el Congreso de Comibán, la Cooperación Misionera Iberoamericana. Fue el primer congreso misionero que hubo en el 87, 1987. Y hubo una declaración:
de ser campo misionero a fuerza misionera. Ahí comenzó un pequeño clic, imagínate, recién en el 87, de a poquito, de a poquito. Entonces, este fue un error, no ver al campo de misión como también como ser una fuerza misionera. La segunda debilidad fue la disociación familiar, como la separación familiar en el llamado. Disociación, separación familiar en el llamado. O sea, Dios lo llamaba, si iba a una familia, lo llamaba a él. El hombre tenía el llamado misionero y la mujer con el resto de la familia acompañaba y bueno, y hasta a veces hasta resignado porque era el llamado misionero del marido y la mujer, bueno, sí, decía, está bien mi amor, vamos con vos, pero veíamos luego cómo sufría el resto de la familia porque en el proceso del llamado no se involucró a la familia. Y esto lo hemos visto no muchas, muchísimas veces. Entonces era la esposa del misionero, eran los hijos del misionero, pero no eran la misionera, la familia misionera o los hijitos misioneros. No fueron involucrados por la organización misionera, no fueron involucrados por el mismo marido. Entonces hubo una disociación, una separación ahí. El llamado misionero es para uno y los demás acompañan hasta resignados, ¿viste? Y eso ha traído mucho daño. Por eso muchos hijos de estos misioneros ni que le paguen iban a ser misioneros, porque tuvieron que, como obligados a continuar algo en el campo misionero, porque no fueron incluidos. Por eso animamos a alguien que tiene un llamado misionero, ora junto con tu familia, involucrar a tu familia, que ellos también tengan paz, que ellos también tengan el sentir de, aunque no comprendan todo, porque a lo mejor los niños son pequeños, pero el hecho de hacerlos participantes del proceso. Gracias a Dios, hoy estamos viendo mucha mejoría en eso, un cambio favorable en eso, pero fue un error muy visible, muy grande que hemos visto por muchos años. La disociación, separación familiar en el llamado misionero. En tercer lugar, otra debilidad ha sido el aislamiento, ¿no? El aislamiento de la gente del lugar. Entonces hemos visto que ha habido hasta barrios de misioneros, uno al lado del otro, al lado del otro, al lado del otro, al lado del otro, y se creando una burbuja sin contacto con la gente del barrio, sin contacto con la gente de la ciudad. Entonces les costó mucho más aprender el idioma, porque la mayoría hablaban inglés, siguieron hablando inglés entre ellos, entre los misioneros, y mandaban, todo era como de una burbuja que trasladaban de su propio idioma, cultura, país, a otro lugar, ¿no? Y entonces, cuando se reunían los misioneros, muchos tenían hasta críticas con la gente, los locales, ¿viste? Con la gente local, y mirá, ¿viste? Mirá cómo se visten, o mirá el olor que tienen, ¿no? O sea, iban como misioneros, pero tenían un espíritu muy crítico con la gente del lugar y estaban como encerrados en una burbuja. Y a veces, incluso dentro de Jucum hemos hablado estas cosas, cuando hacemos preguntas en una base de Jucum, y nos damos cuenta que no tienen ni idea de lo que pasa a su alrededor, de quién es el intendente, de qué pasa en el barrio, qué pasa con los colegios de la zona, no tienen ni idea. Van para un ministerio quizás de consejería, pero no se identifican con lo que está pasando, están aislados como en una burbuja y critican a los nacionales. Eso lo hemos visto también bastante. En cuarto lugar, hay como un desconocimiento de la realidad local. Siempre me toca mucho este pasaje de Mateo 23:37, cuando Jesús diría yo en un grito, en una expresión muy fuerte, ¿no? Le exclama: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte bajo las alas como la gallina junto a sus pollitos y no quisiste?
¿no? Es una declaración muy potente, muy fuerte, muy intensa. Ahora uno se da cuenta que Jesús conocía la historia de Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. Jesús conocía la historia, conocía el presente, conocía la realidad de Jerusalén. Jesús se había identificado y cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollitos bajo sus alas. O sea, esta cuestión de abrazar, de amar, de identificarse, entregarse, de involucrarse, ¿no? Entonces, hemos visto misioneros muy aislados, y con un desconocimiento de la realidad local. No conocían lo que estaba pasando en ese país y por lo tanto no se involucraban. Entonces, como no conocían, tampoco se involucraban. Y esto es muy importante. Cada misionero tiene que conocer, estudiar, averiguar, investigar, caminar las calles, preguntar a la gente, tiene que identificarse, conocer el lugar al cual quiere bendecir. Entonces, ese desconocimiento, claro, como dijimos el punto anterior, si están aislados en una burbuja y si encima tienen como una crítica hacia las cosas locales, porque no son igual que en mi país, eso lo vemos mucho con misioneros que llegan los primeros días. Les gusta la novedad, pero a los pocos días comienzan a criticar los olores, las costumbres de la gente, y dicen, pero ¿cómo? ¿Y cómo son así? ¿Cómo son así? Y lo he visto en pastores esto, ¿no? Entonces, a veces el aislamiento, como dijimos, nos lleva a este otro punto, ¿no? Al desconocimiento de la realidad local. Y como no conocen, no aman, y como no aman, no se involucran. Y lo vuelvo a decir, como no conocen la realidad, no aman a la gente, y como no aman a la gente, tampoco se involucran. Próximo punto, que lo he visto también en varias cosas, es no facilitan ni animan la llegada de otros misioneros. A ver, no facilitan, no animan la llegada de otros misioneros. No sé si vieron, es como ese dibujito que aparece, es que están queriendo subir a una montaña, ¿no? Y el que está en la cima está con un martillito pegándole al que viene de abajo como para que no suba. Entonces este finalmente logra subir y ahora este agarra el martillito y le busca ahí para que el próximo que viene subiendo no llegue a la cima. Y a veces hemos visto misioneros que vuelven y dicen, hacen un llamado, hago un llamado macedónico para que vengan y me ayuden en Morondongo. Entonces cuando alguien se acerca, dice, yo tengo interés en Morondongo, y dice, mira, acá tenés que venir con el seguro médico, con $5.000 de apoyo, tenés que venir ya hablando el fulani, el morondongonés, el chino, el japonés, el inglés, y tenés que esto, y le tiran una artillería de obstáculos que finalmente ese que está comenzando a orar para ir al campo misionero queda planchado, queda desanimado. O sea, el que más lo desanimó al futuro misionero fue el mismo misionero. Entonces a más de uno que eran tan exigentes, no, acá tienen que venir con todo el presupuesto, acá tienen que venir con todo el inglés, acá tienen que... Digo, che, ñato, flaco, ¿no te acordás cuando vos fuiste? No tenías un peso partido por la mitad y mirá cómo Dios te bendijo. No hablaba ni siquiera el castellano derecho. No, así que menos hablaba en inglés ni nada y lo fuiste aprendiendo. O sea, te tuvieron paciencia, misericordia, comprensión, flexibilidad a vos, y ahora que vos ya estás, que entraste, le pones toda la artillería como frenando y desanimando a los que vienen. Y esto lo hemos visto reiteradas veces, como diciendo, vengan, 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 pero cuando hay gente interesada diciendo, mira, es muy difícil, como para, no sé, mostrar que ellos sí lo lograron y que los demás no lo pueden lograr. Es como una contradicción. No sé si se entiende esto, pero lo hemos visto, que ha habido muchos misioneros que sí animan a las misiones, pero cuando hay que, en momento de los bifes, de cortar el bacalao, de lo concreto, te ponen un montón de obstáculos, ¿no? Y en eso nosotros, claro, decimos, he aprendido por la experiencia que tienen que venir más preparados y que tienen que venir, sí, es cierto, pero hacé memoria de cuando vos llegaste y Dios te usó igual.
y Dios te abrió puertas igual. Entonces, a veces los misioneros han sido un poco los que han puesto la vara muy alta, muy alta. Me acuerdo, me río porque estábamos en un encuentro de líderes de organizaciones misioneras hace unos cuantos años. Y entonces comenzamos en un pizarrón grande a escribir lo que cada uno creíamos que era el perfil de un misionero, el perfil de cómo tenía que ser un misionero aprobado. Y cada uno comenzó a escribir, primero en sus notas privadas y después lo pasamos todo eso a un pizarrón enorme. Cuando vimos, y éramos todos los cráneos de las organizaciones misioneras, los teólogos, misionólogos, sociólogos, pastores, reverendísimos, apóstoles y profetas, y cuando fuimos a poner todo eso en el pizarrón de cómo tenía que ser el perfil, la altura, la medida de un misionero, nos comenzamos a reír y a mirar entre nosotros. Y dijimos, ninguno de nosotros califica para ser misionero y ni siquiera el apóstol Pablo califica, porque era tan exigente, era tan perfeccionista lo que habíamos escrito de cómo tenía que ser, que hubiéramos desanimado a cualquiera. Y nos comenzamos a reír de nuestra propia ignorancia. Y dijimos, la verdad, esto es una idealización, pero no tiene nada que ver con la realidad de Dios. Y nos dimos cuenta que muchos hermanos que salieron al campo misionero no eran grandes predicadores acá, no eran grandes obreros de la iglesia, eran gente fiel, y eso es importante, eran gente fiel, que amaba al Señor, gente fiel, ¿no? Gente coherente con su fe, gente estable, pero no eran grandes, ni siquiera grandes líderes de su iglesia. Y llegaron al campo misionero y se transformaron en el apóstol Pablo, Pedro, todos juntos. Dios los comenzó a usar de una manera extraordinaria. Entonces a veces cometemos ese error y dicen, no, hasta que no seas pastor acá no podés ser, eso es un disparate. Lo que sí tiene que ser gente fiel, gente íntegra, comprometida, apasionada por el Señor, pero no necesariamente tiene que haber tenido un logro ministerial muy grande para calificar para ser un misionero. Si es una persona fiel, si es una persona servicial, si ama al Señor, entonces tiene toda la plataforma y Dios nos puede sorprender de cómo Dios le puede usar en un campo transcultural. Bueno, me apuro para estos últimos. Mencioné, no facilitaron, no formaron equipos, no formaron equipos. Me acuerdo una vez que estaba en Ushuaia, hice un tour por Ushuaia hace muchos años, y el guía decía, bueno, esto lo hizo el misionero Johnson, este hospital lo hizo el misionero, y no era un tour cristiano, mostraba todo lo que los misioneros ingleses habían hecho en su momento, todas las escuelas y los hospitales y esto y lo otro y qué sé yo. Termina el tour cuando había mencionado muchas veces a los misioneros ingleses, y yo le digo al guía, ¿qué pasó con todo eso? Y él me contestó, bueno, se murió el misionero y se terminó la obra. O sea, estaban solos, no tenían equipos de gente. Y eso ha traído bastante dolor y fracaso. Estoy leyendo acá, por no se interesa, a veces no se puede. Uno le intentó formar un equipo y no se dio. Pero por lo menos yo digo intentarlo, tener la conciencia de que nos necesitamos unos a otros, y cuando uno está flojeando, está ahí medio declinando, los otros lo pueden levantar. Entonces, apuntar siempre a formar equipos misioneros o ser parte de un equipo misionero. Esto ayuda mucho. Históricamente en las misiones era el misionero que iba con un llamado individual particular y la familia que acompañaba, como dijimos antes. Y esto nos mostró que aunque cosas salieron bien por la gracia de Dios, hay muchas otras cosas que trajeron mucho dolor. Entonces, por lo menos tener la visión, el enfoque
de, Señor, quiero ser parte de un equipo misionero o quiero formar un equipo misionero, porque ahí hay diferentes unciones, diferentes capacidades, diferente gracia de Dios, y otra vez uno se complementa, se enriquece, se sostienen los unos a los otros. Entonces, hemos visto el historial de muchos que vinieron como llaneros solitarios, y la mayoría de ellos sufrió mucho. Por eso el hecho de tener una mentalidad, un corazón de liderar un equipo, abrir un equipo o integrarse a un equipo, hoy es muy, muy saludable en la obra misionera. Los últimos dos elementos que menciono son haber usado el dinero como un factor de control, de dominio. La familia González estaba de misionera en África por muchos años, con un llamado a África, estaba ahí ya con sus hijos, y de repente la junta misionera, el departamento de misiones de su denominación o su organización, dice, mira, necesito que salgas de India y te vayas, que salgas de África y te vayas para China. Y el misionero dice, no, pero mi llamado no es a China, mi llamado es a África. Sí, sí, pero te necesitamos allá. Y entonces dice, sí, pero yo tengo ya mi familia acá, tenemos ministerio acá en África. Dice, mira, si vos no te vas, si no nos haces caso, te cortamos los víveres, te cortamos el apoyo económico. Y ahí el pobre misionero tiene un gran dilema de sigue su llamado o sigue a la plata que la necesita para vivir. Entonces ha habido extorsión a veces por quien maneja dinero, y dinero nunca debe gobernar las decisiones del ministerio. Dinero no debe gobernar las decisiones en la obra misionera, en el ministerio, en ningún lado. Nunca usar el dinero para manipular, nunca usar el dinero para controlar, para imponerse. El dinero como factor de control, el dinero como factor de control es algo diabólico. Entonces la obra se hace así porque el que pone la plata soy yo. En la obra, en el ministerio, en el campo misionero, lo que estemos haciendo en la organización, se hace como yo digo, porque la plata la pongo yo. Entonces, y como yo no tengo plata, me tengo que someter al que pone la plata. Y esto no viene del corazón de Dios. Este punto es para desarrollar todo un tema grande. Pero en la historia de las misiones hemos visto muchas veces cómo el dinero fue usado como un factor de poder, un factor de control. Y el último que quisiera mencionar, a veces como debilidad histórica, y para que lo tengamos en cuenta, es los vínculos débiles con el cuerpo de Cristo local, ¿no? Los vínculos débiles. Muchas veces el misionero se ha sentido poco amado, cubierto, acompañado puede ser su congregación de origen, o por una comunidad de Jucum de origen, o por el lugar donde está, ¿no? Y una de las cosas que hemos visto, especialmente ahora mencionando el campo misionero, es que misioneros no tienen relación con el cuerpo de Cristo local, digamos de Morondongo, ¿no? Del campo misionero. Hacen su tarea, sí, a lo mejor se ven alguna vez, pero no es como que hay una indiferencia, vínculos débiles con el cuerpo de Cristo local. No quiere decir que uno va a hacer todo lo que la iglesia local de ese lugar quiera hacer, pero hablo de relaciones, hablo de vínculo, hablo de amor, hablo otra vez, de confianza. Entonces, esto es muy importante. Hemos visto muchos misioneros que hacen lindo trabajo, pero no tienen ni idea de lo que es el pueblo de Dios en ese lugar, ni se relacionan, ni tienen contacto, no los invitan a su casa, hay un distanciamiento. Entonces, si hay iglesia, hay lugares que no hay iglesia, pero si hay iglesia en el lugar, un misionero debe abrir su corazón a un mayor vínculo con el cuerpo de Cristo local. Y también podríamos mencionar con el cuerpo de Cristo del lugar donde nació, donde salió, que a veces hay injusticia, el misionero sufre porque lo dice, sí, oran por él, todo eso, pero después ya pasó al olvido. Y a veces también el misionero ha cortado un poquito, hay de todo un poco, ¿no? Por eso que, para englobarlo en un concepto,
la importancia de la relación con el cuerpo de Cristo en el lugar donde estoy, en el lugar donde voy, en el lugar de donde vengo. Es importante tener vínculos de amor, ¿no? Porque somos parte de un pueblo que es eterno, que es el cuerpo de Cristo. Y vamos a estar juntos adorando al Señor por los próximos 500 millones de años y mucho más todavía. Amén. Entonces, siendo y 57, creo que terminamos aquí. Yo no sé si quieren dar alguna devolución, algún comentario. Ahí las jefas deciden qué hacemos en estos 3 minutos finales. Sí, claro, por supuesto, hacer alguna devolución o si quieren compartir de pronto compartió tantas ideas innovadoras, tanto esto que nos desafió a salir de la caja, que por ahí podrían mencionar alguna de esas ideas o palabras o enseñanzas nuevas que recibieron durante este tiempo. Yo tengo marcadas algunas, pero no quiero ser yo quien comparta. Vamos a dar la oportunidad a otros en estos 3 minutitos. ¿Fue todo muy claro o muy confuso? O capaz no se animan. Bueno, a mí me llamó la atención esto, ¿no? De ser amplio aún en orar, ¿no? Como uno se queda muy dentro de la caja, aún en ver esto amplio afuera de nuestro contexto, ¿no? Como ser amplio aún en el tiempo de orar, no solamente de ir hacia los lugares, sino también en el momento de orar. Sí. Si no se animan a compartirlo a través de encendiendo sus micrófonos, lo pueden escribir también en el chat, nosotros los leemos. Quería comentar algo. A mí me gustó mucho, la verdad que me abrió la mente, la cabeza, la verdad que fue muy, muy de bendición, porque uno va camino a eso, ¿no? Cuando uno tiene el llamado y vienen muchos pensamientos y gente también, como decía el pastor, ¿no? Hasta tu propio pastor no te va a animar. Y bueno, hoy estamos en familia, ¿no? Con ese tema de que no te parece, o si no, bueno, voy a hablar con tal persona, que es el que está más arriba del pastor, para que tengan una charla, a ver si es el llamado o no. Entonces, siempre hablamos con mi esposo y decimos, Dios, o sea, el pastor o el que esté más arriba, o sea, Dios me puede hablar a mí también, a nosotros también, no específicamente solamente al pastor, ¿no? Y si Dios nos habló y sentimos eso en el corazón, hay que ir adelante, para adelante, y bueno, que Dios siga confirmando el llamado, pero la verdad que me gustó mucho, la verdad que muy, muy lindo la clase de hoy. Gracias, muchas gracias. Lo importante en eso es guardar el corazón, uno no tener un espíritu de rebelión, pero sí mantener una convicción. Es el sacerdocio universal de todo creyente, que es parte del pensamiento de la Reforma que nosotros tenemos como cristianos evangélicos. Entonces, hay que comprender que uno generalmente le cierra un poquito la puerta a todo aquello que no conoce. Entonces, ante lo desconocido, ante algo que yo no tengo mucha experiencia, la tendencia y es como de cierta reserva, freno, y no, mejor no, fijar por las dudas, uno nunca sabe, porque lo desconoce. Entonces uno apoya generalmente aquello en lo que se siente más seguro, en lo que es de su vida cotidiana. Entonces es comprensible a veces que un pastor de una congregación local le dé cierta inseguridad. Si él no tuvo la oportunidad de exponerse al campo misionero transcultural, es comprensible que
tenga o cierto recelo o freno, pero a veces también nuestros pastores de congregaciones locales, ellos lo que están esperando es ver no un capricho, no algo del momento, sino una convicción. Y yo he visto muchos pastores cuando veían una verdadera convicción, han, como dicen ahora, retrocedido en chancleta, ¿viste? O sea, han revisado y dicen, bueno, está bien, nos damos cuenta que es algo de Dios, porque lo tenés es la tercera vez que nos venís a hablar sobre tu llamado y vemos que estás orando, que estás escribiendo ya a misioneros que están ahí, que estás estudiando el idioma, o sea, que no es un caprichito, vemos que es algo muy serio. Y muchos pastores viene el temor de Dios y ahí dicen, no, no, está bien, evidentemente, aunque yo no lo veo mucho, pero evidentemente es Dios el que te está llamando. Y cada vez vemos más apertura, como más respeto a lo que Dios le hable a ese candidato misionero, ¿no? Hay un mayor respeto hacia la persona que tiene un llamado. Antes eran más, no podés ir y no te doy el permiso y se terminó. Ahora eso ya ha cambiado bastante y cada vez el cambio es más grande. Hay más respeto por la persona y más si es una persona que tiene buen testimonio, que tiene un caminar en el Señor, que no es un aventurero. O sea, entonces, no, esta persona tiene una coherencia, tiene una línea, tiene una vida, un testimonio, y entonces cada vez está más abierto. Dios te bendiga, una alegría. Bueno, me parece que nos pasamos de hora, coordinadoras, pero no sé si hay alguien más que Sí, quiera decir algo. ¿y hay alguien más que quiere compartir? Sí, Podemos Judy, extender gracias. Ujú. yo quería sobre el versículo que venía mientras Alejandro hablaba, ¿no? Que es Isaías 43:19, hace tiempo que me lo dio, dice, y aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no lo conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto, río en la soledad, ¿no? Y ese abanico, como bien decía Alejandro, un abanico de posibilidades. Yo, gracias a Dios, pude hacer varias cosas y sobre todo lo que el Señor me llamó en la conferencia de octubre donde fui, a Ituzaingó, fue con las misiones. Y yo decía, qué cosa nueva, y es la escuela de gastronomía. Y para mi llamado de India, cuando hablaba con Lucas y con Juama, a través de la cocina, en todos lados cocinas, sea en el gobierno, como Alejandro decía, sea en tu casa, sea en nosotros acá en Mendoza estamos en una villa, tenemos un comedor, estamos con un merendero, entonces siempre tenés posibilidad de hablar con la gente, de estar con la gente y viendo lo que está pasando en el barrio, ¿no? Así que eso es lo que a mí me viene hace rato con esta palabra de ese abanico de posibilidades, que no estamos limitados como misioneros. Así es, Es ir. así es. Gracias, Graciela. Nada, Judith. También algo valioso, buenas noches, algo valioso que fue para mí fue el hecho del trabajo en equipo, formar un equipo. Creo que muchos de los errores que por ahí se puede cometer es porque muchas veces uno cree que se la sabe toda o que ya la tiene, pero este de trabajar en equipo también te ayuda en esos momentos, ¿no? Como a mirar lo que no estás viendo. Entonces, eso para mí me quedó en esta noche. Y creo que Dios también te regala personas hermosas a tu alrededor para hacer esta tarea. Amén, amén. Gracias. Sí, también se me venía a la mente que pensar un latino ser fuerza misionera viene más vulnerabilidades o debilidades que fortaleza, ¿no? Como esto, ¿no? De ver esa vulnerabilidad puestas a los pies del Señor, ¿no? Y eso es el desafío que tenemos nosotros, misioneros latinos, ¿no? De aún en medio de las debilidades, ¿no? Que va más allá de lo económico o vulnerabilidades, poder ser estas personas misioneros dependientes, ¿no? Eso es lo que a mí como abría mucho más mi mente en este tiempo, ¿no?
Por ejemplo, el tema de las visas es algo que nos hace tan vulnerables, y que nosotros no tenemos control. Allí dependemos 100% del Señor, ¿no? Entonces, por ahí solamente miramos lo económico cuando decimos latinos, pero también hay lugares donde no es fácil para un latino entrar, ¿no? O nuestra cultura a veces no cae bien en otras culturas. Entonces, como ver allí que dependemos del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, Judith. Muchísimas gracias Gracias por la compartir invitación. estas riquezas en las naciones. Muchas Amén. gracias. Bueno, nos vamos despidiendo y nos vemos el próximo encuentro. Gracias por Chao, chao. ser pacientes. Chao, chao. Chao, nos vemos. Nos vemos.